Que el auditor debe respaldarse, ¿no? Dice con los documentos, pues, ya sean importantes o no, porque eso a futuro le puede servir, ¿no? Como un respaldo. Completamente, Josué, pero no solamente al auditor, sino también al proceso de auditoría y al informe como tal. O sea, es como que, ¿cómo voy a emitir un informe en limpio si no tengo evidencia de ello? ¿No? Entonces yo tengo que demostrar como auditor que si estoy emitiendo un informe en limpio, ahorita van a entender por qué les digo limpio, es porque yo no he encontrado nada, pero si no he encontrado nada, yo tengo que tener respaldo para afirmar eso. Y ese respaldo se resume en lo que es la evidencia. La evidencia, como su nombre indica, pues deja evidencia no solamente del trabajo, sino del proceso, repito, del proceso de auditoría y va a respaldar el informe final, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de competente, suficiente y relevante, hablamos de justamente esas características que hacen a una evidencia, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un respaldo y va va ligado al tema de la materialidad y la significatividad de los importes, ¿no? Para mí es mejor tener una evidencia que me respalde, que respalde el movimiento de un valor significativo a que no de otro, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que le estoy facturando a mi cliente a más de 2 millones de bolivianos al año, o sea, ¿de quién voy a requerir una confirmación de saldos? De ese cliente, ¿no ve? Versus el cliente ve que de repente me compra 10.000 bolivianos al año, pero que no hay mucha relevancia con este cliente, ¿no? Entonces, a eso pues se refiere con relevante, suficiente y competente. La palabra suficiente tiene que ver con que el auditor tenga todas las evidencias suficientes para respaldar su proceso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ya el contrato de préstamo bancario, tengo el plan de pagos, tengo la certificación del banco, o sea, para mí eso ya es suficiente, ya no necesito más, ya no necesito los vouchers de pago, los comprobantes de pago, no, porque yo ya sé, ya tengo certeza con esos tres documentos de que el saldo en préstamos bancarios es correcto, ¿me entienden? Entonces, ahí, señores, principalmente prima la experiencia del auditor. Mientras más trabajos de auditoría hagas, tú vas a poder entender mejor esta parte de la evidencia, ¿no? Pero ustedes tienen que irse con una idea de lo que es la evidencia, de lo que significa para la etapa de ejecución y de lo que representa en todo el proceso de auditoría, ¿ya? Ahora, concepto, todo prueba, ¿qué es la evidencia en concepto? Pregunta de examen. Toda prueba testimonial, documental, física, analítica e informática que sirven de base para emitir la opinión. Ojo, acá, o sea, si yo hago una entrevista, ¿sí? Sabemos que esa entrevista va a ser testimonial, ¿no ve? Verbal. Entonces, ¿cómo mierda voy a poder yo respaldar eso? ¿Cómo respaldarían ustedes? Van a decir, ah, es que el gerente me ha dicho, ah, es que el contador me ha dicho. ¿Cómo respaldarían esa evidencia, señores? Con una grabación, dice. Muy poco ético, ¿no? Pero ya, Como, es una forma. como dicen, pues le dicen con documentos físicos, analíticos, informaciones que sean necesarios. Pero me estoy refiriendo a la prueba testimonial. A ver, por ejemplo, ahorita hay una evidencia, ¿no ve? De esta grabación. O sea, que si yo digo, a ver, Elena Rocha no estaba en clase, pero estaba Lisen, no, no estaba, pero Lisen estaba, no, no estaba. A ver, pruébeme. Ah, ya, voy a encontrar esta grabación y voy a buscar. Ah, aquí estoy participando, Lisen, escuche mi voz, ¿no ve? Esa es una prueba. Ahora, testimonialmente, si yo solamente tendría una entrevista con Elena, ¿sí? ¿Cómo yo debería respaldar esa prueba? Porque va a ser importante. Elena es la gerente, Elena me va a dar información importante de la empresa. Entonces, ¿cómo yo puedo respaldar esa información? Mediante certificación. Mediante un testigo, dicen. Mediante una evidencia
que te va a traer la gerente, ¿no? O sea, para que tú hagas la auditoría correspondiente que te está solicitando la gerencia. No, la evidencia es el concepto que estamos detallando ahorita. La evidencia es testimonial. Les estoy preguntando qué documento o qué cosa podemos presentar como auditores para respaldar esta prueba testimonial. Un testigo sería, dicen. Ya voy a traer a mi gerente de auditoría. Ya puede ser, muy bien. Sí. Pero algo más importante, que nos pueda soportar, que nos pueda respaldar mejor todo este proceso. ¿Qué hacen la asamblea de socios, el directorio cuando se reúne? ¿Será que se reúne y dice, sí, hoy tomaremos la decisión de festejar todos los viernes? Sí, aprobado. Dicen, ¿Qué hacen? tal vez un acta firmado sería. Un Eso, acta, Actas. dice, un un acta, acta. señores. Acta Ahí firmada. ya cambia, ¿no ve? Entonces, yo voy a decir, según acta de tal fecha donde se reunieron Richard Molina, auditor, con Elena Rocha, gerente, ¿sí? Decisiones e información importante, ¿sí? Se definió las políticas de la empresa, se sostuvo reunión sobre tal cosa, tal aspecto. Ahí yo ya tengo una evidencia, si bien es testimonial, yo tengo respaldo de esa prueba testimonial, ¿sí? Ahora acá fíjense que tenemos otro tipo. Documental, creo que ya está claro a qué se refiere, ¿no? Cualquier documento que nos pueda proporcionar evidencia. Física, muy similar a la documental. Analítica, ¿a qué se refiere con evidencia analítica? Que ya lo hemos hecho durante todos los ejemplos que hemos ido manejando, ya lo hemos ido haciendo. Mediante un análisis financiero. ¿Ya? Pero análisis financiero es muy concreto. Cuando tengo información de mi cliente, tengo información de la empresa, ¿qué es lo que hago con esas dos informaciones? ¿Será que veo y digo, ay, qué bonito documento está este, qué bonito este otro, ay, qué lindo los dos? Está todo bien. ¿Será que hago eso como auditor? ¿Qué No. dicen ustedes? ¿Qué harían entonces? ¿Qué harían ustedes? Se analiza, pues, señores, ¿no ves? Se analiza, se ve, a ver, ¿qué importe dice en el estado financiero? 100.000. ¿Qué dice en la carta de confirmación de saldos? 200.000. ¿Qué está pasando aquí? A ver, analizaremos. Vamos a los mayores, vamos a entrevistarnos con el contador, a preguntarle por qué hay esa diferencia. ¿Analizamos o no? ¿Verdad? A eso se refiere con evidencia analítica. Y eso no tiene formato, no tiene un formato establecido, no existe. Eso es ocurrencia, eso es experiencia del auditor. El auditor, dependiendo cómo analiza esa información, elabora sus evidencias. Hace un cuadrito, por ejemplo, de comparaciones. A ver, según confirmación de saldos del cliente, se tiene 200.000. Según contabilidad, arroja un saldo de 100.000. La diferencia es 100.000. Ese cuadrito que les estoy detallando ahorita, eso es una evidencia analítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permite hacer el análisis de esa información. Informática quiere decir que cualquier respaldo que esté en una base de datos, que esté o forma parte de los documentos digitales de la empresa, son evidencia informática. Mayores en Excel, estados financieros en PDF, eso también nos pueden servir como evidencia. Y lo más importante, que sirven de base para emitir la opinión. Todas estas evidencias que estoy marcando tienen un objetivo, ¿sí?
que tienen que servir para la emisión del informe. ¿Cuál era el objeto de la auditoría? Emitir una opinión, ¿verdad? Entonces, si yo no recabo, si yo no recolecto todas estas evidencias, ya sean testimoniales, documentales, físicas, analíticas e informáticas, no voy a tener el respaldo suficiente para poder emitir una opinión. ¿Ya? Tercera tarea, por favor, anoten. La tercera tarea para la semana, igual de 1 a 2 páginas, es ejemplificar diferentes tipos de prueba testimonial, documental, física, analítica e informática para auditoría. Repito, tercera tarea, ejemplificar los tipos de evidencia que pueden existir dentro de la auditoría, ya sea testimonial, documental, física, analítica e informática. Quiero 3 de cada uno, mínimamente. 3 testimoniales, 3 documentales, 3 físicas, 3 analíticas e informáticas. ¿Sí? Me dirán, pero ¿cómo vamos a hacer? Ahorita vamos a terminar de ver toda la parte conceptual y van a tener una idea más clara de lo que tienen que hacer. ¿Ya? Pero ya noten que esa es su tercera tarea. Pasemos al siguiente punto. Las características de la evidencia. Debe ser válida y competente, relevante y suficiente. Deben proporcionarnos economía, utilidad. Acá, por ejemplo, podemos hablar del medio ambiente, ¿no ven? ¿Será necesario imprimir todas las evidencias? No, solamente las que nos sean útiles y las que sean económicas en cuanto al uso de papel. ¿Sí? Deben estar disponibles y deben obtenerse de manera oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy auditando la gestión 2018 durante el primer trimestre del 2019, no le puedo esperar al cliente a que me responda hasta el segundo semestre del 2019, ¿no ve? Ya no sería oportuna esa evidencia. Entonces, es un ejemplo. ¿Ya? Tipos de evidencia, evidencias sustantivas, son las evidencias encontradas al ejecutar los programas de pruebas sustantivas. ¿Sí? Esto tiene que ver con cómo yo puedo, perdón, voy a borrar, ahora sí, cómo la evidencia sustantiva va a responder a las afirmaciones, a los estados financieros, al BIP, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? A través de documentos, testimonios, etc. Y existen lo que son las evidencias de cumplimiento. ¿Sí? Son evidencias encontradas al ejecutar los programas de pruebas de cumplimiento. Acá hablamos de BIP. ¿Y de qué estamos hablando aquí en evidencia de cumplimiento? De CARES. Pregunta de examen, señores. ¿Ya? Por si acaso. BIP y CARES. Van a disculpar mi letra, es horrible porque lo estoy haciendo con el mouse. ¿Está bien? Tipos de programas. Sabemos que existen los dos tipos de programas, sustantivas y de cumplimiento. Procedimientos analíticos. Están orientados a demostrar la razonabilidad de los saldos de los estados financieros. Acá sí entra lo que es el análisis financiero. Esto ustedes ya lo saben hacer. Son capísimos, ¿ve? Entonces acá, esa parte del análisis financiero nos va a permitir hacer mejores procedimientos analíticos. A ver, por ejemplo, si yo quisiera tener el detalle de mis cuentas por cobrar, ¿a qué estado me iría? ¿O a qué libro me iría para verificar cuántos clientes son, cuánto deben cada uno? A ver. Al libro diario. Ya. Después. Al libro mayor, al libro de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Uno de los aspectos más importantes en este procedimiento es este.
la comparación de información. ¿Sí? Porque con la comparación de información nosotros vamos a poder verificar si existen o no diferencias. ¿A qué me refiero con diferencias? Por ejemplo, según extracto bancario, mi saldo en bancos es 200,000 y según estados financieros es 180,000. Hay una diferencia de 20,000. Entonces yo tengo que averiguar por qué es esa diferencia, de dónde proviene, de dónde surge. ¿Está bien? Análisis de tendencias y variaciones, esto ya lo saben hacer. Análisis de relaciones también es importante, es muy similar a la de comparación de información, pero sobre todo a la relación que existe entre cuentas y rubros de los estados financieros. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, ¿con qué se relacionan? ¿Con qué otro rubro del estado financiero se relaciona, señores? ¿Por qué se generan las cuentas por cobrar? A ver, respóndanme eso. Por las ventas realizadas. Entonces, las cuentas por cobrar se relacionan con los Ingresos, Lice. muy bien. ¿Quién ha sido? Se merece un punto. Nelsi. Nelsi, muy bien, Nelsi. Felicidades, ya te has ganado otro puntito. No te encuentro, Nelsi. Nelsi Solís, ¿no? Sí, Lice, Nelsi Solís. Gracias, Nelsi. Ahora, si hablamos de los proveedores, cuentas por pagar, ¿con qué se relaciona? Gastos. Con las salidas. Exacto, con Gastos, Lice. gastos, ¿verdad? Ese tipo de análisis es importantísimo en auditoría. ¿Ya? Nos permite decir, ya, eso se relaciona con esto. Entonces, si yo reviso ingresos, indirectamente estoy revisando ingreso en bancos, cuentas por cobrar, ¿no ven? Si yo reviso gastos, estoy revisando proveedores o cuentas por pagar y salida de bancos. ¿Ya? Pruebas globales, eso lo vamos a ver en la parte práctica, pero se refiere a hacer pruebas globales para poder determinar los saldos al finalizar la gestión. Y análisis de índices financieros, también ustedes lo saben hacer. Papeles de trabajo. Fíjense, objetivos. Evidencia de trabajo, otra vez la palabra, por eso les decía que se relaciona bastante. Evidencia de trabajo realizado, de la supervisión y revisión del cumplimiento de normas de auditoría y sirve para evaluar el desempeño de los auditores. Este concepto es clave, señores. ¿Sí? Características. Los papeles de trabajo deben ser claros, deben ser concisos, ¿no? O sea, no tienen que ser un chorizo así grande para poder entender algo. Deben ser objetivos, deben ser pertinentes y deben ser ordenados e íntegros. ¿Sí? De nada me sirve tener un papel de trabajo si no lo ordeno. Si este papel de trabajo no es claro, no es conciso, no es objetivo, no es pertinente, ¿no ve? ¿A qué se refiere con pertinencia? A que no esté dentro del plazo establecido, elaborado. Si mi auditoría es entre febrero y marzo del siguiente año, de nada me sirve que el papel de trabajo lo elabore en abril, ¿no ve? No tiene sentido. Tampoco sería objetivo en esa misma línea del ejemplo. Y si están desordenados, o sea, tampoco me va a servir porque no voy a entender al momento de revisarlos. Entonces, estas características y los objetivos son fundamentales para poder hallar evidencia y elaborar papeles de trabajo. ¿Qué tipos de papeles de trabajo existen? Principales: sumaria, subsumaria, planilla de ajustes de eficiencias, ¿sí? Programas de auditoría y hojas de trabajo. Dentro de las hojas de trabajo están lo que son las planillas analíticas, por favor tomen nota, y están las planillas de diferencias, que es lo que vamos a aprender a hacer, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de deficiencias, estamos hablando de los atributos del informe de control interno,
que son condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Ya más adelante vamos a ver qué entra en cada uno. Bien, habríamos concluido hasta acá con la segunda etapa, que es la ejecución. ¿Cómo resumirían esta etapa, señores? A ver, a modo de ir llamando lista, continuando, llamando lista. Eliseo Condori, ¿se encuentra? David Delgadillo. Presente, Alice. David Delgadillo, ¿cómo resumes la etapa de ejecución de auditoría? En tus palabras. La etapa de auditoría. Ejecución de auditoría, David, lo que acabamos de terminar de ver. Mm, eh, eh, es la evaluación de control, si la de colección de evidencia. ¿Qué más? Es mm, Más fácil, David. ¿Qué has entendido de toda esta parte que hemos visto sobre la ejecución de auditoría? mm, No estás atento, David. García Jessica, Presente, Lice. la misma pregunta, Jessica. Sería, Licen, que elaborar los papeles de trabajo sería un gran respaldo para toda la auditoría como se va a llevar a cabo, ¿no? No simplemente va a ser ver los documentos y ya, sino también analizarlo. Muy bien. Facilito, en tus propias palabras. Muy bien, Jessica. Celaya Ismael. Presente. Ismael, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo resumirías la etapa de ejecución en tus palabras? Lo que has entendido. Bueno, lo que he entendido, ¿no? Nos habla sobre las evidencias de que debería ser competentes, suficientes, relevantes. Mm, Eso sería, dice. ¿Y para qué nos sirve la También nos habla, evidencia, Ismael? ¿no? La evidencia. Bien. La evidencia nos serviría así como de ¿no? Como una prueba, así. Como hace rato estamos hablando de las pruebas testimoniales. Ya está ahí. Falta un poquito, Ismael, pero está bien. Ya. Por lo menos estás atento. Gracias, Ismael. Y vamos a darle la oportunidad a Jocelyn Villegas. Presente, Lice. Jocelyn, ¿qué es una evidencia para ti en tus palabras? Es una herramienta que permite mostrar evidencias de desarrollo, ah, o sea, permite almacenar y mostrar evidencias. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué necesitamos evidencia nosotros como auditores? Ah, Gracias. Villarroel Carla. Villarroel Carla no está. Sara Valdés. Sí, Licen, presente. Sara, ¿cómo estás?
Bien, Licen, gracias. Resumen de esta etapa, en tus palabras. Bueno, en esta etapa tenemos más enfoque en lo que son las evidencias y los papeles de trabajo, como iba diciendo usted, que los papeles de trabajo, bueno, que deben reflejar, ¿no? Lo que es la evidencia, y la evidencia nos sirve como un respaldo, como una prueba, que debe ser lo suficientemente relevante para poder validar las afirmaciones que el auditor pueda realizar, que, bueno, y también que sea, ¿no? Bien analizada y válida y competente y relevante, dicen, tal vez eso sería, Muy para bien, que el Sara. auditor pueda decir su opinión también. Muy bien, Sara. Perfecto, no solamente te has ganado el presente, sino un punto extra, ¿ya? Jocelyn Gutiérrez. Presente, Licen. Jocelyn, a ver, ¿qué se evidencia en tus palabras y para qué sirve? Jocelyn, Sí, Licen. ¿qué es evidencia y para qué sirve? Para validar las afirmaciones ¿Afirmaciones a qué? que el auditor, para validar la evidencia, Licen. O sea, evidencia significa validar evidencia. Para No. validar, para afirmar esa evidencia que tenemos. No está bien. Gracias, Jocelyn. Bien, señores, continuemos entonces con lo que es alguien que quiera responder algo. Le doy la oportunidad. Sobre esta etapa principalmente, alguien que quiera decir algo. Dice, Adelante. bueno, dice, lo que sobre el tema, ¿no?, de la evidencia es que debe ser no competente, suficiente y relevante, con el fin, ¿no?, de validar afirmaciones a los estados financieros. Celina, te has salvado. Y bueno, y sobre la evidencia. Adelante, sigue, continúa, Celina, continúa, te escucho. Perdón por cortarte. Bueno, y sobre la evidencia ya sería, ¿no?, que tiene que ver más con la obtención de evidencia de auditoría que nos permita, ¿no?, respaldar justamente el informe de auditoría. Muy bien, Celina, gracias. ¿Alguien más? Dicen, respecto a la evidencia, quizás la evidencia es la información utilizada por el auditor para poder alcanzar las conclusiones, ¿no?, finales que va a emitir el auditor. Muy bien, Francisca, muy bien. Ok, gracias. Buenos días. Hola, Paulina, buenos días. Bueno, yo quizás puedo opinar, ¿no?, sobre el tema que hemos avanzado en general. En todo lo que hemos avanzado, lo más importante es lo que siempre se va a utilizar para hacer una auditoría sería lo que es la planificación, ejecución y comunicación de resultados. Y en los cuales, en los tres, nosotros utilizamos lo que son las evidencias, lo que es la naturaleza, el objeto y el alcance, ¿no? Y en la mayoría sí nos sirve lo que es la evidencia, ¿no? Porque gracias a las evidencias vamos a tener un respaldo, ¿no?, al final, al concluir lo que es la auditoría. Muy bien. Y también diría que, como usted decía, que a la planificación va un 30% y a la ejecución un 60% y al Estado da un 10%,
sería lo más importante, primordial sería donde la ejecución, ¿no? Porque nos entra más porcentaje, ¿no? Y como entra más porcentaje, en ese punto es donde más nosotros necesitamos materiales para justificarnos, ¿no? Hacia al final, ¿no? Para respaldarnos. Muy bien, Paulina, muy bien. Y creo que se iba a farrear ayer, ¿no ve? ¿O no? No, Liz, es que no tenía señal, dice, no estuve en casa, me fui a otro lado y no pude llegar a tiempo para las clases. Muy bien, Paulina, felicidades. Te has ganado tu presente y un punto extra. ¿Ya? Felicidades. Bien, señores. Gracias. Me gusta incentivar la participación. No lo tomen a mal, por favor. Es importante que yo tenga seguridad de lo que ustedes están aprendiendo y sobre todo esas ideas claras que me expresan, para mí es un avance grande en estas 2 semanas, ¿ya? Y es lo que uno tiene como objetivo, ¿no? Uno como docente quiere llegar a ese objetivo. Ya, de repente muchos de ustedes van a ejercer la profesión, tal vez otros van a emprender y se van a dedicar a otro rubro, no sé, pero ya mínimamente van a tener un conocimiento básico sobre lo que es auditoría. Y cuando les digan, te van a venir a auditar, ya sepas lo que es, ya sepas a qué te estás ateniendo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, señores, ¿ya? Así que, por favor, presten atención y estén siempre pendientes de todo lo que vayamos avanzando. Continuamos entonces. Vamos a pasar a lo que es la comunicación de resultados, la última etapa de auditoría, donde principalmente nosotros debemos emitir 2 informes, ¿sí? 2 informes. Este es el número 1, qué feo ese 1, y este es el número 2, ¿ya? El número 1 tiene que ver con el informe del auditor independiente. Antiguamente esto se lo conocía como dictamen de auditoría. A partir del 2018, como les había dicho y como ustedes ya han revisado, entran en vigencia lo que son las NIAs. ¿Sí? Y a partir de la implementación de estas NIAs, lo que nosotros llamamos, o lo que llamábamos como dictamen, ahora se conoce como informe del auditor independiente. Y este informe del auditor independiente nos lanza 4 tipos de informe. Tenemos un informe en limpio, tenemos un informe con salvedad o clasificada, tenemos un informe negativo o adverso y tenemos un informe donde justificamos que no vamos a poder opinar. ¿Ya? Enseguida les explico las diferencias. También va a ser pregunta de examen. Este es un primer informe, como les dije, y ahí está el desarrollo, ¿no? El segundo informe tiene que ver con la carta de control interno. ¿Sí? La carta de control interno que básicamente lo que resume son las deficiencias del control interno. Cuando veamos el procedimiento en práctica me van a entender. Y para hacer un seguimiento a las deficiencias de las gestiones anteriores. ¿Sí? Entonces, es una carta de control interno, es un segundo informe que emite auditoría para detallar las deficiencias del control interno y el seguimiento a las deficiencias de gestiones anteriores. ¿Está bien? Entonces, al retorno, vamos a ver justamente las particularidades de cada uno de estos informes. ¿Está bien? Nos vemos enseguida, señores.